Muy buenos días, tengan todos ustedes. Espero que hayan tenido una hermosa ensoñación. Les damos la bienvenida aquí a este espacio tan bonito, Tlapohuía, Ser de Anáhuac. Estamos en el Tonali número 89. Eh, ¿Qué más se puede pedir? Aquí vamos felices hacia el encuentro de una coordenada más. Matlactli, Guanse, Atl, 11, agua, como el Sol y sus planetas, como las miriadas del universo. Así vamos hacia esta lectura del día de hoy. Vamos hacia esa sabiduría, ese saber sagrado sublime, flor de la conciencia, cuyo aroma es también el amor. Pues quiero dar la bienvenida a mis compañeros, al Tlacuilo, ya está aquí preparado con las imágenes, ¿Qué tal? Muy buenos días. y a nuestro compañero Rolando, también ya se ve muy bien preparado el Buenos día de días. hoy. Seguro que ya trae su libreta Buenos con todas días. las anotaciones, ¿cierto? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos a este programa La Poguía Ser de Anáhuac. Comencemos. Muy bien, pues gracias. Bienvenidos a todos los que están también viéndonos aquí directamente en Zoom, que nos acompañan todas las mañanas, a todos los que están en Facebook también y a los que nos van a ver posteriormente en YouTube. Que sea un excelente día para todos. Y bueno, vamos a arrancar con la lectura de las imágenes que nos propone el Tonalámatl el día de hoy. Estamos, recordemos, en la coordenada, en la trecena Sequiahuitl, la trecena 1 lluvia, y nos encontramos ya en el tonali número 11. Ya estamos muy cerca de terminar la trecena, prácticamente estamos en la recta final, en este coordenada 11, que corresponde al Tlahuiztlampa, es decir, corresponde al oriente. La trecena corresponde al rumbo del Cihuatlampa, es decir, del poniente, pero recordemos que cada 4 días damos una vuelta por los 4 rumbos, y hoy estamos justamente en el rumbo opuesto al Cihuatlampa, es decir, en el Tlahuiztlampa, en el oriente, el lugar por donde sale el sol. Así que es una combinación interesante, estamos marcando un eje entre el rumbo de la trecena con el rumbo específico del tonali. Entonces estamos en 11 agua. Recordemos que la trecena está regida por el señor Tlaloc. Esta es la ubicación que tiene este tonali, esta coordenada específica dentro del formato de las láminas 5 y 6 del Tonalámatl del Amostli Borgia. Es exactamente aquí donde nos encontramos, ya a punto de terminar esta segunda fila, ¿sí? Dentro de las trecenas del poniente. Matlactli Huanceatl, 11 agua. Lo primero que vamos a mencionar es al agua, evidentemente. Y como siempre, vamos a empezar por hacer alguna descripción de lo que estamos viendo para que vayamos acostumbrándonos también a saber qué es lo que nos están mostrando cada una de estas imágenes. En ocasiones es muy evidente lo que estamos viendo, en otras no tanto. Sin embargo, sí que nos acostumbramos a analizar la parte iconográfica, siempre vamos a poder tener la posibilidad de, con mucha certeza, decir qué es lo que estamos observando. En este caso vemos una figura muy interesante que forma una especie de carita, como si fuera una especie de animalito. De hecho, nos recuerda a la cara de un ave, ¿sí? A la representación de un ave, una caricatura de un ave. Lo cierto es que lo que estamos viendo aquí es un labio, un tentli, la orilla de la tierra, está aquí representada por esta parte amarilla, y el agua manando de ella. Es decir, es una abertura dentro de la tierra, dentro de la piedra, un lugar donde el agua nace, donde el agua surge, ¿sí? El agua está chorreando de esa oquedad, de ese lugar, el agua está proyectándose hacia la parte izquierda. Pero además, esta agua, este chorro de agua tan evidente de color, pues azul turquesa, tiene un ojito, un ojo estelar, un ojo como el que vemos precisamente
con el que vemos representado a las estrellas. Quiere decir que esta agua no es una cuestión algo inerte, algo que se pueda decir que es simplemente un elemento de la naturaleza y nada más, ¿sí? Algo que está ahí, sino que es un ente vivo. Esta agua es un agua que tiene una vida propia, es decir, tiene al ponerle el ojo, de alguna manera lo personifica y le da un carácter específico, volviéndolo un ser vivo. Sabemos que la concepción del agua en estas latitudes, en esta civilización y en esta cosmovisión, pues no es como lo vemos ahora, como un simple recurso natural del que podemos explotar y lo podemos hacer como se nos antoje, porque como somos los reyes de la creación y como somos muy picudos, pues podemos hacer lo que se nos antoje con toda la naturaleza. Lo cierto es que somos parte de la naturaleza y deberíamos poder convivir en armonía con ella y no precisamente explotarla y verla como algo ajeno a nosotros, algo lejano, algo que no nos incumbe, que nos es útil, pero nada más. Al momento que vemos que tiene esta personalidad, ¿sí? Este ojo estelar que lo vuelve especial, que le da una vida específica, pues vemos que había una concepción muy diferente acerca del agua. De hecho, hemos comentado en algunas ocasiones cómo los basamentos, las ciudades, lo que ahora se llama sitios arqueológicos, muestran de muchas maneras que era una civilización muy consciente del agua, no en el sentido ecológico como lo vemos ahora, sino que convivían con el agua de manera muy especial. Sabían cómo conducirla, cómo almacenarla, cómo desviarla, siempre con respeto de la naturaleza y cómo ocuparla, pero sin llegar a contaminarla o a destruir el cauce natural de esa agua. Porque recordemos que el sistema en el que vivimos, el sistema de la biosfera, por llamarlo de alguna manera, realmente opera porque el agua es la que posibilita esa vida. Así de importante es el agua y así de importante, al parecer, es como lo veían los antiguos mexicanos, ya que vemos la importancia que tiene al ser uno de los signos que se eligieron para el Tonalpohualli, y no solamente el agua, sino que, como comentamos hace unos pocos días, es el único elemento que aparece por duplicado en el Tonalpohualli, porque aparece como Atl, agua, y aparece en el lugar 19 como lluvia, Quiahuitl. Entonces, pues tenemos ahí, así de relevante era la cuestión acuática, ¿no? Es una civilización que tenía una conciencia de convivencia con el agua muy importante porque sabían lo importante que era para la vida, porque es la vida misma. Esta agua que sabemos que está regida por la señora Chalchutlicue, representada por ella, bueno, pues como regencia para el signo, para el glifo calendárico, tenemos a un personaje que de entrada pues, pudiera parecer contradictorio en términos de lo que estamos viendo, pero ya hemos visto cómo hay un equilibrio muy notorio y un juego interesante entre la armonía que se crea entre el fuego y el agua todo el tiempo. Cuando vemos deidades ígneas, tenemos a acompañantes acuáticos, y cuando vemos signos acuáticos, vemos a deidades ígneas. Y este es el caso precisamente. Tenemos a Atl, que es el agua, el alimento de la vida, ¿sí? Lo frío, lo húmedo. Y tenemos como señor a Xiuhtecuhtli, el señor del fuego, el señor turquesa, el señor de las cuentas del tiempo. Muy interesante es esta idea, ya que Xiuhtecuhtli, al ser el señor turquesa, pues ya nada más con este nombre nos podemos imaginar que lo de turquesa pues alude muy probablemente a esta relación que tiene con el agua. Vemos cómo este personaje está todo él pintado de rojo prácticamente, pero sus adornos, ¿sí? Sus aretes, su collar, ¿sí? Trae un pendiente muy interesante aquí con un bloque que es de color azul, justamente con la textura de la turquesa, con la textura del jade, que sabemos que es un elemento que se relacionaba totalmente con el agua. El chalchihuite y todas las joyas que se representan, que eran de piedras verdes, precisamente se relacionan como la gota del agua. El chalchihuite es una joya
porque conceptualmente está representando una gota de agua. Es lo más precioso que existe, es el agua. Así de importante es este elemento. Además, vemos que Xiuhtecuhtli también tiene esta avecita de color azul, tiene este adorno en su tocado, en la parte de enfrente, que es un ave de color azul, también color del agua, color turquesa. Y él mismo en su nombre lleva la palabra de la joya, de lo bello, de la turquesa, precisamente. Xiuhtecuhtli, el señor turquesa. Además, vemos aquí una imagen extra que está en la parte de arriba que complementa esta lectura. Y ahora que comentábamos acerca del equilibrio y de la armonía que existe entre el agua y el fuego en estas imágenes, pues vemos precisamente a un temazcal o una casa que está echando volutas de nocturnidad, volutas de noche, de humo y de fuego, que salen de esa casa que está encerrada, el hombrecito está ahí dentro, totalmente desnudo, y esa agua está conectada precisamente con un caudal de agua que tiene lenguas de fuego puestas en ellas. Es un agua que está caliente. Y para continuar aludiendo a la cuestión del calor, tenemos a un lado al colot, al alacrán, que es un animal que está totalmente relacionado con Xiuhtecuhtli, es uno de sus acompañantes. Él lo acompaña en muchas ocasiones donde aparece Xiuhtecuhtli, aparece también el alacrán. Es muy interesante, ya que el alacrán sabemos que es un animal pues muy, muy especial, un animal que es bastante peligroso, venenoso, ¿sí? Y cuya picadura pues es caliente, cuya picadura te provoca precisamente fiebre y te puede provocar incluso la muerte. Así que es un animal al que hay que tenerle cuidado, mucho respeto, y por eso mismo está relacionado con el señor Xiuhtecuhtli, el señor del fuego, que su picadura quema y te provoca un calor interno, pues que no puedes controlar realmente. Así que vemos cómo hay un equilibrio muy interesante, una complementariedad entre el agua y el fuego, entre lo frío y lo caliente, a través de estas imágenes que se conjugan de manera muy precisa, y digo precisa porque sabemos que no son confluencias que ocurran de manera fortuita, sino que están precisamente calculadas para ser así, porque este equilibrio pues, es un equilibrio que está puesto de esta manera de forma deliberada, de forma se está intentando dar un discurso justamente a través de la armonía que conforman estos elementos simbólicos. Además de lo que mencionabas acerca de esta doble presencia del agua en los 20 signos a través de lluvia, a través de Atl, también está la presencia por duplicado de númenes, que son Tlaloc, y Chalchitlicue, que también son regentes de signo los dos, o sea, cuádruple presencia del agua. Y llama mucho la atención que los dos acompañantes del signo, de los signos acuáticos, son fuego, tiene que ver con el fuego. En el caso de agua, pues es aquí se hace presente eh, eh, Xiuhtecuhtli, y también en el caso de Quiahuitl tenemos a Tonatiuh, siempre fuego, siempre agua, porque es la combinación que hace que el agua mantenga actividad, mantenga vida. En el caso de la lluvia, la referencia del sol es clara porque la evapora. Y aquí también nos hacen una manifestación del agua en una de ellas, a través de esa casa en llamas, de ese temazcali, que combina el agua y el fuego. Nosotros mismos somos una combinación entre el calor y el agua, a través de nuestra sangre, que es roja, que está tonada y que además está tibia, caliente. Somos una combinación similar y equivalente. Nunca se pierde de vista este hecho. También quiero reflexionar algo ya excesivamente personal, digo, de Caltonac, que siempre que pasamos por el signo agua, pues estamos recordando nuestro primer programa, porque nosotros empezamos en un signo agua, en un Matlactli Wanjay Atl, y hoy, como es el programa 181, me recuerda pues que otra vez estamos en el 1, ¿no? Cuando damos toda la vuelta completa de los signos, volvemos siempre al 1, agua. Entonces, estamos en el programa 181, hemos dado 9 vueltas por los 20 signos y estamos volviendo a empezar nuestra vuelta número 10. Ya nos faltan muy, muy poquitas para completar las 13 pasos por Atl
partiendo del Matlactli Guanjay, que fue tan auspicioso y tan bueno. Entonces, pues tenemos hoy la presencia una vez más de Atl, este signo que además tiene facetas interesantes y tal y como lo pone el fuego, hasta cierto punto distintas y quizá podríamos llamarles a contradictorias, porque como líquido que está fijo, adquiere la forma que se requiera, pero también lo caracteriza mucho, e incluso el mismo glifo, ¿no? Tiene movimiento. Al agua también la caracteriza el que no se está quieta, que está moviendo. Si aquí en Puebla, por ejemplo, que es una zona que una buena parte del año está seca, si dejas el agua, se seca, porque se seca, se acaba, se evapora y se va, ¿no? O sea que el agua nunca está quieta, pero a la vez tiene esa capacidad para poder acomodarse al recipiente en que se encuentra y adaptarse. Así que esta dualidad es algo que a mí se me hace muy eh, positivo hacia la vida, ¿no? A veces hay necesidad de adaptarse a lo que está pasando, pero eso sí, no quiere decir que nunca hay que dejar de moverse, nunca hay que dejar de circular. El agua nunca está quieta, siempre está cambiando de estado. De repente, hoy en las mañanas que amanece el popo tan congelado y tan frío, pues vemos el agua ahí vuelta a color blanco encima de la punta del maravilloso Popocatépetl, y también lo vemos a través de las nubes y de repente está aquí en mi vaso de agua en el que yo puedo tomar también. Esa naturaleza cambiante creo que también es una parte de lo que hay que reflexionar el día de hoy, y también el hecho de cómo influye el exterior, por ejemplo, el fuego, para hacer que muchos de esos cambios sean posibles. También Xiuhtecutli, como lo decías hace un momento, Gerardo, yo creo que le añade, se asocia con el agua en el sentido de la belleza, en el sentido del flujo, porque también el Xiuhtecutli el Xiu tiene que ver con tiempo, con año, también es el paso, el transcurrir, que a mí también en estos días, en estos tonales, el tiempo se me ha ido rápido, se me ha ido aceleradamente. Entonces, pues así, es igual, el tiempo está fluyendo como el agua pasando a través de nosotros. Nosotros estamos en ese flujo y estamos yéndonos sobre ese tiempo. Entonces, mucha importancia tiene el signo de hoy, y sobre todo, y por encima de todo, tratándose de una trecena que está muy asociada y directamente y estrechamente vinculada con el agua. Entonces, no podemos perder de vista eso. Entonces, así como hemos tenido otras convergencias a lo largo de la trecena, porque no es la única vez no es el único tonal en el que hemos tenido esta clase de convergencia, simplemente pues, hemos tenido a Mazatl, tenemos a Tlaloc y tenemos a Chalchitlicue. Hoy nos toca el elemento en sí, pues creo que todas las reflexiones derivadas o todas las reflexiones que ustedes también puedan derivar hoy en su privacidad, hoy cuando terminemos la reflexión y se lleven estas ideas hacia ustedes mismos en la vida práctica o en Mictlan, todas las derivaciones e ideas que puedan salir del agua están, créanme, presentes aquí, porque hoy es el signo que nos está dando paso hacia el nuevo tonal y que va a comenzar en unas pocas horas. Vamos a estar transcurriendo hacia él, y ya añadiremos en un momento más lo que trae también el número y el Señor de la Noche para completar el mensaje que tiene Atl para hoy. Ay, disculpen, tenía apagado el micrófono. Sí. Eh, Más allá de los límites, de los bordes del Tlaltípac, busquemos esa línea distante donde el mar se une con las aguas celestes. Fundámonos en el océano, en ese océano de goce. Ningún resplandor es mayor que aquel que se halla en su interior, en el centro de esa fuente de donde todo fluye, donde yace el corazón del mismo ultramundo. Ahí en ese divino fuego, entre el calor y el frío, seremos las gotas convertidas en chalchihuites tonados. ¿Les gusta? Un resumen de lo que han dicho. Sí, hermoso. Sí, me Sí. encantan estas coordenadas de agua con fuego, porque me imagino así como esa materia puesta ahí para ser transformada en algo precioso. Sabemos que el agua siempre nos reanima, nos llena de fuerza, nos sacude,
nos revuelca, nos purifica y el fuego cuando lo sentimos por dentro nos enciende, nos pone las mejillas tonadas, sentimos que somos la misma llama, ¿no? Que está lista para hacer ese proceso alquímico que muchas veces necesitamos y tenemos ahí a ese temazcal. Estaba yo leyendo anoche, bueno, más bien en la madrugada, sobre cuentos sobre el temazcal. eh, y fíjense que todavía no tenía yo mucha conciencia de que hoy íbamos a tener la imagen del temazcal ahí, pero tuve la inquietud de buscar algo sobre el temazcal porque tenemos una seguidora que es temazcalera y bueno, pensando en ella, encontré este cuentito. Y además, ahorita que hablabas, Rolando, de los inicios, también creo que viene muy a colación y que hemos estado hablando de Masat, de Tochtli, el sol, la luna. Entonces, el sol, la luna y este temazcal viene muy bien. Es un cuento náhuatl y se llama La invención del temazcal. Es recogido de, vas a ver, de qué lugar, de Tequila, Veracruz. Y dice así, una mujercita habitaba humildemente una casa de zacate. Un día salió a buscar leña y se encontró dos huevos grandes y bonitos en medio del camino. Asombrada, los levantó y se los llevó a su casa, donde los colocó dentro de un tenate con todas las cosas que utilizaba para hilar. Ahí los olvidó. Pasaron los meses y un día oyó el llanto de unos niños tiernitos. Sorprendida los buscaba por toda la casa. Cuando estuvo junto al tenate, oyó que el llanto salía de allí. Lo bajó, hurgó dentro de él y encontró a dos criaturas tiernas, a un niño y una niña. Recordó también que hacía días había metido allí los dos huevos. Miró dentro del canasto y al ver restos de cascarón roto pensó que los niños habían salido de allí y que venían a acompañarla. Pasó el tiempo y los niños fueron creciendo con los cuidados de su mamá. Ya grandecitos, empezaron a preguntarle a su madre a dónde iba, pues todos los días salía llevando comida. Ella les contestó, le llevo de comer al venado Hui. ¿Y quién es ese venado? Preguntaron los niños. Es su papá. Por eso por eso lo quiero y le doy de comer. Los niños se aconsejaron y al día siguiente siguieron los pasos de su madrecita y vieron dónde estaba el venado echadito bajo una peña. Regresaron a su casa y se pusieron de acuerdo para regresar al día siguiente, apresarlo y darle fin. Y así lo hicieron. Le quitaron la vida. Lo pelaron, lo pusieron y lo rellenaron de jicotes, dejándolo paradito bajo la peña. Llevaron la carne a su casa y se lo entregaron a su madrecita sin decirle qué clase de carne era. La madre la guardó, la puso encima del fogón y al día siguiente la cocinó. Echó tortillas, comieron los tres juntos y salió a llevarle de comer al venado. Los niños, al ver que su madre se había ido, pensaron hacer una casa de piedra para bañarse. Buscaron piedras, lodo y tablas y la construyeron rápidamente, ayudándose mutuamente. El niño ponía las piedras y las otras cosas, y la niña le arrimaba todo lo que iba necesitando. Así terminaron la casita, pero ahora tenían otra preocupación. ¿Cómo se llamarían? La niña dijo que la llamaría Temazcali, casa de baño caliente. El niño aceptó y añadió, si va a servir como baño caliente, le falta su hornilla para que por ahí se le eche la lumbre. Y lueguito hizo lumbre el niño con leña de encino. Pusieron un cocimiento de hierbas como achocopa y laurel que hirvieron con agüita. En eso llegó su madre toda hinchada por los piquetes de los jicotes. Los niños se espantaron y le preguntaron, ¿qué le pasó, madrecita? Fíjense, ¿quién sabe quién mató a su padre?
¿Quién es nuestro padre? Pues el venado Hui. ¿Qué no lo saben? Allá me agarraron los jicotes y ya mero me matan. Mira, madre mía, para que te apagues, te vamos a bañar en este temazcal que hicimos. Métete, métete, llévate tu ojeador y el cocimiento de las hierbas, y nosotros echaremos el agüita. La señora se desvistió y se metió al temazcal, pero como los niños no sabían temazcalear ni la señora bañarse, echaron mucha agua sobre las piedras cacalotes y la mujer murió asfixiada. Al ver esto, los niños se espantaron, agarraron a la muerta y la pusieron en la hornilla para que se quemara. Después desbarataron el temazcal. La niña tomó en las manos las cenizas de la mujer y se elevó al cielo transformándose en la luna. El niño tomó un tizón de encino y también se elevó al cielo convertido en solecito. Es por esto que el temazcal debe usarse con mucho cuidado. Hasta la fecha existen palabras de ancianos que se dicen antes de utilizar el temazcal y están dedicadas a nuestra abuelita que murió allí dentro. Deben decirse para que el cuerpo se reponga, para que les vuelva la fortaleza al cuerpo, a las que acaban de tener un niño. Abuelita de mi alma, frente a usted pasaremos. Usted concederá al que primero fue hijo del Supremo y ahora es hijo nuestro, que se mejore, que se alivie. Iremos pasando con su permiso frente a usted. Reciba una copita, reciba usted un copal, un cafecito. Frente a usted pasaremos, aquí le iremos dando. Dispense usted al hijito del Supremo. Poco a poco lo iremos calentando. Usted sufrió por nosotros. Iremos pasando con su permiso. Iremos vaciando el agüita, le iremos dando agüita a nuestra abuelita del alma. Está bonito, ¿verdad? Yo digo que más bien es un mito, porque sí relata un hecho de creación del sol y la luna, y los asumen como esos seres sobrenaturales que llegan al Tlaltipac, y bueno, hay una mezcla entre la abuelita, el venadito, y ahora entiendo por qué dicen, o se ha quedado en la tradición decir bienvenidas abuelitas, ¿no? Y aquí te echo tu agüita y todo ese ritual que hay envuelto, pues aquí nos los narra muy bonito. Fíjense que está narrado por Clara Cologua Cologua. Bueno, pues ahí está la historia de ese temazcalito que estamos viendo ahorita. Un placer. Excelente, muchas gracias, Lili. Gracias por compartir. Bien, pues vamos a continuar con la confluencia, con el número 11. Ayer veíamos que el número 10 es un número también de completitud, ¿sí? Completa, es la duplicación del 5, representa las dos manos, ¿sí? El 5 y el 5 forman el 10. Así que el número 11 viene a romper justamente con esa armonía que crea el 10, y es un número total de reposo y de pausa meditativa, vamos a decirlo así, porque está relacionado con el Mictlán. El número 11 está acompañado por el señor Chalmecatecutli, que es uno de estos personajes que habitan en el Mictlán y que eran parte de las 4 parejas que ayudaban en las labores dentro del Mictlán a la pareja primordial del Mictlán, que es Mictlantecutli Mictecacihuatl. Chalmecatecutli es uno de estos personajes que están ahí ayudándolos y es uno de los que acompañan también a los seres cuando mueren, una vez que ya estaban dentro del Mictlán. Bueno, pues él los conducía hasta el lugar que iban a ocupar durante un buen tiempo. Entonces, por eso decimos que el número 11 alude a una cuestión de reposo, a una cuestión de silencio y pausa meditativa, porque además de que nos estamos acercando al final de la cuenta de 13, bueno, pues viene exactamente después del 10 y está precisamente relacionado con estos personajes que son del lugar del reposo, del silencio y de la oscuridad. Recordemos que la oscuridad y el silencio aluden, entre muchas otras cosas, a la cuestión interna, porque nosotros cuando dormimos vamos al Mictlán. Cuando meditamos vamos al Mictlán.
Siempre que hagamos una introspección, siempre que hagamos algo que nos concentremos en nuestro interior, en nuestra oscuridad interna, ¿sí? Nos ensimismemos, estamos yendo hacia el Mictlán. En el momento que cancelamos el contacto visual y la influencia con el mundo externo y somos capaces de adentrarnos, entonces estamos también acudiendo al Mictlán. Así que Chalmecatecutli es el señor que acompaña el día de hoy al numeral 11. Chalmecatecutli, recuerden que es el señor de Chalma, este lugar donde todavía en la actualidad se llevan a cabo peregrinaciones y se visita este santuario de Chalma en esa cueva que aún se visita. Bueno, pues en su momento, en las épocas anteriores a la conquista, también era un lugar de culto y peregrinación, a donde estaba precisamente una efigie del señor Chalmecatecutli. El otro acompañante del numeral 11, pues es algo que contrasta. Chalmecatecutli alude a la oscuridad, al reposo, al Mictlán, al silencio. Bueno, pues Alo es todo lo contrario. Alo es un ave preciosa, un ave esplendorosa, de un color rojo intenso, y cuyas plumas pues eran muy, muy preciadas, al igual que las plumas de todas las aves que vemos en estas imágenes. De hecho, bueno, pienso que todas las plumas de todas las aves se utilizaban de una u otra manera, al ser parte elemental y constitutiva del cuerpo de unos animales tan maravillosos como son las aves, pues se les respetaba y se les tenía mucha estima y mucho valor. Y las plumas del alo, pues son unas de las plumas que junto con las del quetzal eran de las más utilizadas. Además, el alo, el guacamayo rojo, el papagayo, pues sabemos que también aparece como protagonista de algunas de las escenas de pronóstico, y en algunas otras ocasiones por ahí también junto con digamos que después del quetzal y el águila es el ave que más aparece representada en varias escenas, en varios contextos. Así que un ave muy importante, muy querida, muy respetada, y cuyas plumas pues tenían un significado y un simbolismo muy directo con lo solar y también con lo ígneo, con el calor. Así que esta ave totalmente tonada es el otro acompañante precisamente de la coordenada acompañando al numeral 11, Matlactli Huanse. Es interesante reflexionar en las series que le corresponden a cada rumbo dentro de la trecena. Y como estamos ya entrando en la recta final, vale la pena analizar que el rumbo de Tlahuiztlampa nos acompañó en esta trecena en 3 numerales muy importantes, muy decisivos. En primer lugar, en el 3, tuvimos a Tlahuiztlampa en el 3 a través de Zipactli, Jay Zipactli. Después lo tuvimos en el 7, imagínense, el tonal de en medio, el tonal central. Recuerden que tuvimos también Chicome Xochitl. Y ahorita estamos llegando al 11, que es una vez más esta sensación tan especial, tan Mictlán, porque pues aquí está Chalmecatecutli, y yo creo que por lo que hemos trabajado y por todo lo que hemos visto, yo siento que tanto en esta trecena como en la siguiente, es decir, tanto en las trecenas del Cihuatlampa como el Huixtlampa, el 11 siempre es un número de gran oscuridad, más en Huixtlampa, pero aquí también lo es, y ya veremos que esto se refuerza en la trecena, perdón, en la imagen de pronóstico, se va a ver reflejada. Pero como siempre, cuando siempre nos mandan a la oscuridad, nunca nos dejan solos o al silencio o al reposo, nunca nos quedamos solos. En este caso, tenemos al ave, que es, yo creo que el ave de todas las que están presentes en las 13 volátiles, que más representa al Tona por sus colores, y por eso también hace presencia en muchas circunstancias dentro del Tonalámatl, especialmente en el tocado de Quetzalcóatl, porque de alguna forma Quetzalcóatl es el Tona, o la dirección, o la direccionalidad del Tona, que rasga la negrura, que rasga la oscuridad. Entonces, si bien hoy vamos a Mictlán, el único que desafía y triunfa en Mictlán, pues es Quetzalcóatl, que lleva en su tocado esa pluma de color rojo, y nosotros hoy llevamos esas plumas rojas también a Mictlán
rasgar el silencio, rasgar la oscuridad y atravesarla un poco con esa idea, con ese augurio interesante, porque en primer lugar, pues estuvimos con Tlahuistlampa en el rojo, en el 3 generando fuego, en el 7 saliendo de ese eh, capullo, ¿no? De esa casa de seguridad para entrar a la vida. Y ahora, porque el 7 recuerden que está representado por la mariposa, y ahí fue un momento de gran cambio, estamos a la mitad de trecena, entonces, y ahí fue Tlahuistampa. Y en esta ocasión, ya de despedida, nos toca esta situación de reflexión. Creo que también a mí siempre me ha parecido que el 11, cuando uno llega al 9, dentro de cualquier trecena, ha alcanzado ya un nivel muy alto porque ha pasado 3 veces por el rumbo que le da color a la trecena. Posteriormente, el día siguiente, después del 9, se llega al 10 y ya nos vamos siempre en el 10, obviamente con Tezcatlipoca, porque siempre hacemos esa parte de reflejarnos. ¿Qué reflejamos? Y finalmente el 9 fue llegar a una consecución, el 10 siempre nos pone ante qué somos, ante analizar esa consecución de una manera muy clara, y ayer lo teníamos también muy claro así. Y hoy, pues ya es como que un día de reflexión de todo ese proceso, de análisis, de pensamiento, y creo que también parte de las imágenes que se colocaron en esta coordenada específicamente en las mánticas, nos dan esa lectura y combinan perfectamente con el 11 y nos habla mucho del 11, pero ya llegaremos a ellas. Por lo pronto, queda claro que tenemos esta duplicidad de elementos, tenemos el fuego, tenemos el agua, que son asuntos muy dinámicos, cuestiones muy dinámicas, pero también aquí se nos está poniendo esta parte como de más quietud. Por eso a mí se me hace que sí, viene mucho, con mucho sentido la parte del temazcali, ¿no? Porque si queremos combinar de alguna manera el reposo y la relajación con el fuego y con el agua, pues el lugar indicado donde vamos a encontrar eso, pues sería entonces el temazcali, ¿no? Entonces ahí va cobrando cada vez más sentido, y bueno, al llegar a los siguientes elementos tendremos todavía más ideas para formar nuestro plan para este tonali. Muchas gracias, Rolando. A ver, Pues sí, ajá. pensando en Chalmecatecuhtli y en ese lugar de reposo del silencio, donde Quetzalcóatl hizo el sonido al soplar a Ejecatl en el interior del caracol. Cuando sintamos que la vida nos acude, pues recordemos que tenemos al Mictlán, ahí donde Chalmecatecuhtli está esperando para guiarnos, para que comprendamos que no somos solo el cuerpo, más aún somos como el caracol donde yace ese cálido Ejecatl que revive, ¿no? Y así volvemos a fluir, volvemos a entrar en ese útero que nos generó, en ese temazcali divino en donde podemos reconstruirnos, podemos volver a nacer, ¿no? Eso es muy importante cuando ensoñamos. Yo aunque duerma poquitas horas, siempre pienso que quiero que ese pequeño momento lo viva yo con profundidad, y pienso precisamente en ese espacio del Mictlán, porque de verdad digo, aunque sean breves los momentos que uno logre estar ahí, de verdad te despiertas y dices, solo dormí 5 minutos, pero me siento energizado, renovado. Entonces creo que yo recuerdo cuando mi papá trabajaba en una empresa en donde pues no tenía horario, y a veces llegaba para comer y se sentaba en la sala y se quedaba profundamente dormido y no más de 10 minutos, y despertaba así entero y se volviera a su trabajo. Entonces, a veces creo que nos hace falta llegar a esa concentración en donde podamos rápidamente, yo creo que con la práctica lo vamos a lograr cada vez más, ¿no? Entrar inmediatamente a ese espacio y de verdad cargarnos de energía para volver a estar. Y yo creo que sí, sí podemos empezar a practicarlo para lograrlo. ¿Te imaginas que dijes, tengo 10 minutos, me duermo profundo y otra vez resurjo?
a fluir en esta vida. Sí, pues esa capacidad la podemos ensayar y la podemos pulir precisamente para poderle sacar jugo, ¿no? Hay muchas historias también que hablan de personajes famosos, personas pues que son consideradas de alguna manera admirables o extraordinarias, que llevaron a cabo grandes hazañas o grandes cosas en la vida y tenían precisamente esa cualidad. Eran personas que no tenían estaban tan ocupadas o tenían tal cantidad de cosas que hacer y tal capacidad para operar de esa manera que aprovechaban cualquier espacio, cualquier huequito para poderse dormir. Periodos muy cortos, así como tú lo mencionas, 15, 20 minutos tal vez, 10, y así se la llevaban a lo largo del día y siempre funcionando a tope. Entonces ahí hay un equilibrio interesante que se puede llegar a lograr. Y lo más interesante es que cuando precisamente te sumerges en esos sueños en periodos tan cortos, a veces entras de inmediato a la ensoñación. Luego comienzas a soñar, luego comienzas a entrar, como dices tú, en el Mictlan, ¿no? Es interesante esta cuestión. El otro acompañante del día de hoy, hemos comentado sobre la cueva, sobre el útero, sobre el temazcal, este lugar de cobijo, de calor y de oscuridad, que bueno, pues tenemos también aquí al señor Tepeyoloctli como acompañante de la noche. El señor de la noche el día de hoy es Tepeyoloctli y pues es el señor, el corazón del monte, que también tiene mucho que ver con la oscuridad de las cuevas y con todo lo que implica la cueva primigenia, ¿sí? Ese lugar, esa oquedad natural y de humedad que nos cobija también y que nos devora. Así que pues ahí está Tepeyoloctli también, como el tercero de los númenes que el día de hoy acompañan a esta coordenada. Vamos a platicar ahora sobre cómo se redondea todo esto con las imágenes de pronóstico, las imágenes mánticas. Y pues en la parte de abajo vemos una imagen que tiene mucho que ver con lo que venimos comentando desde el inicio del programa. Tiene que ver con el fuego, tiene que ver con el agua y esta conjunción que en el caso de la imagen que estamos viendo acá, pues estamos viendo a un hombre que está dentro de una olla y está siendo cocinado, ¿sí? Vemos también ahí cómo está soportado sobre dos cráneos, y obviamente siempre los cráneos sabemos que aluden a la cuestión de los antepasados, ¿sí? A los huesos, al Mictlan también, y vemos a esta olla que además está pues ardiendo fuego debajo de ella, está calentándose. Evidentemente lo que está sucediendo allá adentro está cocinando esta persona, pero no en un sentido literal, no en un sentido de que ahí nos está indicando que hoy tenemos que ir a matar a alguien y cocinarlo. Más bien están hablando de una transformación, están hablando de un proceso de cambio de estado, porque cuando nosotros cocinamos algo, ¿sí? ah, un- creo que hay que cambiar esa imagen. Creo que esa imagen no corresponde al tonal y del ¿No? día de... ¿No está mal? No, sí, está mal. Ah, chirrón, una disculpa, a ver, déjame ver. ¿Qué sucedió ahí? No sé qué pasó. ¿Por qué apareció entonces donde no debía? Sí, Una disculpa. donde no debí. No, no te preocupes ahí. Oye, sí, de veras, sí tienes razón, no va ahí. No entiendo cómo Sí, llegó si ahí. gusta. Sinceramente, no entiendo cómo Sí, ¿no? llegó. Pero bueno, Sí, sí, una sí. disculpa, vamos a... Si gustas, si quieres hacer el cambio y mientras voy comentando la imagen por adelantado y ya ahorita que la pongas la vamos viendo. ¿Te parece bien? Ok, claro. Bueno, muy bien. Bueno, antes de pasar a la imagen, voy a aprovechar porque quería comentar algo ahorita que además me lo trajo a colación lo que comentaba Lili por lo siguiente. El día, ¿se acuerdan? Ojalá, y si ya no recuerdan bien, vayan al programa de Chignahui y Mazatl, que fue hace apenas 2 tonales, y recuerden lo que estábamos platicando ese día, que ese día iba a ser propicio porque teníamos muchísimos augurios para penetrar en el mundo onírico o en un mundo más Mictlan, más introspectivo y traer y mucha información. Yo ese día
hice lo mismo que habíamos platicado, el pacto que hicimos de lo que se iba a realizar en esa ocasión, y apagué todo, absolutamente todo, y dejé mucho silencio y me acosté. Pero hice un ejercicio que hace mucho tiempo que quería hacer, que era no dormirme, es decir, dejar que el sueño empezara a entrar y me empezara a ganar, pero cuando estuviera como entrando el sueño, esa etapa, se las voy a describir, a lo mejor muchos de ustedes la van a recordar, esa etapa del sueño en que uno da esos como brincos, cuando ya estás a punto de entrar al sueño y ya estás tu cuerpo prácticamente ya dormido, pero tu mente apenas está entrando en ese estado, yo quería sostener ese momento durante un tiempo. Y entonces cuando empecé a dar esos brincos ya de que estaba quedando dormido, o esa sensación, empezó a ocurrir algo muy curioso. Y esto se los comparto sobre todo para que veamos toda la brecha tan grande que es ese mundo. Y entonces comencé a tener microsueños, diría yo. Y precisamente era lo que yo quería, porque había sentido eso antes y sabía que podía como prolongarlos o hacerlos sentir más. Pero no pude anotar todos, pero era increíble. O sea, yo dentro de todo lo que estaba casi soñando, pero todavía tenía un buen grado de conciencia y estaba despierto, iba diciendo, qué bárbaro, estoy soñando un montón de cosas y un montón de cosas y todas son cosas muy interesantes. Una de ellas se me hizo muy interesante especialmente y fue la que más recordé y fue precisamente que había una persona con la que estaba platicando, estaba yo como en una terminal de autobuses, supongo que tiene que ver algo con que un día antes estuve en una terminal de autobuses, pero estaba en una central de autobuses, iba saliendo de la central con una persona y la persona me preguntaba cómo llegar hacia la parte de la ciudad. Y yo le decía qué camión debía tomar y hacia dónde debía dirigirse. Pero esa persona traía una planta en la mano y me decía que esa planta se la habían dado porque estaba enfermo y que le habían dicho que esa era una pequeña plantita. Dice, me dijeron que esa planta es la planta que me va a curar, pero tengo que tomar un montón de hojas de esa planta. Pero no tenían la planta, solamente me dieron este piecito. Entonces tengo que llegar a mi casa ahorita a sembrarlo y ponerlo, y entonces cultivar la planta. Dice, yo nunca he cultivado una planta en mi vida y tengo que cultivarla y echarle agua y cuidarla, porque si se me muere o algo, pues sí voy a seguir enfermo. Entonces yo me quedaba muy impactado con esa idea y en ese mismo momento que me contaban el sueño, me contaban estaba yo como interpretando incluso la metáfora que me estaba planteando el sueño en sí, ¿no? Bueno, quería compartir esto porque precisamente creo que ese día la acción del sueño fue intensa, fue muy fuerte, fue de verdad un chorro así. Y como ese tuve otros, como fueron yo les diría casi como viñetas de sueño. Fueron pequeñas escenas, pero todas las escenas tenían un montón de información que yo fui como tratando de recordar. Incluso después de eso no aguanté tantas, me quedé dormido. Y al despertar, una de las que más claramente recordé fue esa. Y eso que no la había notado, ya no me moví para notarla. Y se me quedó en la mente. Entonces, bueno, quería compartir porque hoy vamos a tener otra vez un día que si bien no es un día exactamente igual a aquel, pero sí tenemos otra vez esa imagen que implica un descenso a través de una ofrenda y que, bueno, ya ahorita comentaremos, ahorita que ya está lista esta imagen que estamos viendo, pues ya comentaremos más. Pero entonces, pues te devuelvo la palabra, Gerardo, a ver si gustas comentar la imagen de pronóstico. Gracias. Bueno, pues no entiendo cómo llegaron esas imágenes a estar allí cuando no correspondían con la coordenada de hoy. Hubo ahí una confusión en el nombre seguramente de los archivos. Y bueno, pues la imagen de abajo ya ahorita ya confirmé que sí son estas las correctas que acompañan a la coordenada. Pues vemos a una escena nocturna, una escena donde vemos la franja de la noche en la parte de arriba, de donde cuelgan 5 estrellas, pero además tenemos un tecpat, ¿sí? Un tecpat que está encajado, ¿sí? Que parece cortar por la mitad a la noche. Y lo decimos así porque la parte blanca está arriba y la parte roja está encajada. La parte roja es la parte que se tiñe de sangre cuando penetra, así que está penetrando a la noche desde arriba, ¿sí? Viene así como descendiendo ese tecpat. Pero no sale de la noche, está ahí mismo, dentro de la noche. Y justamente de esa escisión, seguramente de ese corte de la noche, surgen 2 flujos distintos, de distinto color, de distinta naturaleza, 2 flujos serpentinos que descienden de la noche y se cruzan en la parte de abajo. Antes de llegar a la ofrenda, se cruzan y toman rumbos distintos, evidenciando su naturaleza
distinta uno de la otra. Sin embargo, bueno, pues vemos ahí cómo ambos son serpentinos, flujos serpentinos, toman direcciones distintas y hacen este descenso sobre una ofrenda. Es decir, aquí estamos hablando de una ritualidad, de un ritual, de un ofrecimiento que se lleva a cabo en la noche, ¿sí? Este ofrecimiento es de tamalitos, es un ofrecimiento de comida, un ritual que involucra eso, y que en cuyo momento en el que está sucediendo esto, hay un descenso de cierto tipo de energía, es decir, de cierto tipo de flujos representados mediante estas serpientes de colores distintos, insisto, o tal vez de distinta naturaleza. Sin embargo, no podemos hablar ya cada vez menos me gusta utilizar menos la palabra oposición, porque la oposición implica un conflicto o un antagonismo. Y yo creo que aquí más bien todo siempre nos remite más hacia una complementariedad, a una naturaleza dual en la cual ambas partes de esa dualidad son tan importantes que una sin la otra no pueden existir, y que es lo que le da precisamente movimiento y dinamismo y sinergia a todo lo que existe en la naturaleza. Así que en este caso podemos hablar de algo similar, en el que dos fuerzas distintas, dos fuerzas de naturaleza diferente, descienden. No podemos decir que se combinan, pero sí que son parte primordial de lo que está sucediendo en esta escena de noche, en este ambiente ritual. En la parte de arriba vemos otra imagen, donde una imagen pues también que ya hemos visto en varias ocasiones imágenes muy similares, pero siempre que suceden en distintas coordenadas y en distintos momentos, con distintos contextos, pues las lecturas son pues bastante diferentes. Vemos aquí a un personaje totalmente desnudo y que lo único que porta o que lleva como emblemas es precisamente las características del señor Mictlantecutli, el señor del Mictlán. Vemos ese cabello adornado precisamente como si fuera la noche, ¿sí? Aludiendo a que él pertenece precisamente al ámbito de lo nocturno, de lo desconocido, de lo invisible, del silencio, de la oscuridad. Tiene ese ojo con esa ceja de color azul, un ojo que también nos recuerda a las estrellas en la noche. Vemos su quijada descarnada, la lengua de fuera, y el tecpat en la nariz, que también es algo característico del señor Mictlantecutli. Él, que está personificando a este señor del Mictlán, tiene un prisionero. Él está llevando a cabo una danza triunfal, una danza en la que él está presumiendo que hizo un cautivo. Este, triunfó en el combate y tiene hecho un cautivo, y sabemos porque lo tiene tomado por los cabellos, que era un emblema una manera de representar precisamente una victoria por sobre un oponente. Así que tenemos a este hombrecito que también tiene características de Mictlantecutli, además está de color blanco, el color precisamente del Mictlán, los colores del hueso. Y también tiene pues el mismo ojo y la misma quijada descarnada, igual que el señor Mictlantecutli, pero en este caso es una persona o un ser que fue hecho cautivo, tiene los brazos amarrados, está completamente dominado por el otro personaje. Además, Mictlantecutli en la otra mano, en la mano donde no lleva al prisionero, en la mano derecha, está portando un corazón. Precisamente el corazón, el emblema principal que también nos lleva a pensar evidentemente en la vida. El corazón es el motor, es la bomba que logra que el tona, la sangre, eh, se distribuya por todo nuestro cuerpo y permite que el cuerpo siga funcionando. La energía vital se distribuye a través del corazón. Así que este corazón que tiene este hombre precisamente en esta mano, y al hombrecito que está de color blanco, pudiéramos pensar que de alguna manera es una metáfora de que el hombre que está de blanco y prisionero, pues ya fue desprovisto de su corazón, de todo lo que de toda esa sangre que le proveía el corazón, o por lo menos de la circulación que proveía el corazón. Al ya no tenerlo pues dentro de sí, pues él ya no está, su cuerpo ya no tiene sangre, ya no tiene tono, y por eso está todo de color blanco. Así que es una escena muy interesante a la que podemos pues darle bastantes lecturas,
pero es evidente que hay dos personajes llevando a cabo acciones distintas, hay un contexto muy específico y unas actitudes muy claras. Uno es de victoria, de danza, de festejo, de triunfo, y el otro es de derrota e imposibilidad de moverse. Está atado de manos por completo y hecho prisionero por el otro personaje. Hay 6 repeticiones de imágenes muy similares y equivalentes en el Tonalámatl. Y el 6 es un número justamente relacionado con la muerte, y la muerte es el cambio irreversible, el ir a Mictlán, el dejar de existir, la conciencia de la muerte y muchos elementos más. Pero en primer lugar, en la parte inferior tenemos una escena que tuvimos ya en esta trecena en el Tonal Imacuil Cali, que vimos también una escena donde la única diferencia real, o bueno, las únicas 2 diferencias que existían entre esta imagen y aquella, de Macuil y Cali, pueden checar las imágenes anteriores en el archivo que tenemos en Face o también en Instagram para que la puedan comparar y darse cuenta de esos 2 cambios que voy a mencionar. El primero es que en esta ocasión están esas serpientes y la vez, y hace unos tonales estaban además adornadas con un moño de esos de papel en donde se ponía la sangre del autosacrificio. Hoy ya no tenemos ese moño. Y en la ocasión anterior teníamos la presencia de ojos estelares, pero en la vez anterior teníamos 7 ojos estelares y hoy tenemos solamente 5 ojos estelares. Ya hemos visto a lo largo de estas sesiones matutinas la influencia tan fuerte que tiene hablar de 5 o hablar de 7, hay una gran diferencia. Y más donde partimos de que la regla de ordenamiento de los números es el 13. Entonces, bueno, por eso se hace hasta cierto punto diferente. Siempre tenemos estas 2 descensos serpentinos que son flujos, son chorros, son como si fueran disparos que vienen desde la oscuridad, pero no olvidemos que la oscuridad es la fuente también de toda la creación y de todo el principio, según el contexto del mismo Borgia, del mismo Moshli Borgia, porque hemos visto en repetidas ocasiones esa imagen, la hemos comentado, hicimos un comentario muy amplio de esa imagen hace unos cuantos tonales, en un programa especial de Amatepetl que tuvimos en Chicoacecoetzpalin. Si ustedes gustan, pueden verlos. Ahí comentamos ampliamente una escena en la cual se ve una escena de creación donde desde la negrura emergen flujos serpentinos. En este caso, lo estamos viendo de una manera mucho más doméstica, en donde en aquel momento teníamos, en esa escena teníamos un gran caso, un gran recipiente hecho de hueso. En este caso tenemos nuestra ofrenda. Y esa ofrenda es lo que nosotros estamos poniendo de por medio, entregando, es lo que estamos dando y otorgando. Hoy, lo que estamos dispuestos a dar de lo que tenemos, que tiene que ser lo más precioso, porque vean nada más la vasija de los tamales. La vasija es color verde y los tamales son lo más hermoso que puede existir. Y ante ellas está descendiendo estos flujos que son justamente, como decía Gerardo, complementarios. Y sin duda hay un Tecpatl en la parte de arriba generando ese cruce entre la negrura que vemos y la negrura que no vemos, porque recordemos que también hay negrura más intensa. Está también esto mostrado en determinadas imágenes del Borgia, y aquí también lo remitiría al programa todavía anterior de Intiquita Intigmati, donde hablábamos de esas densidades de negrura que hay en ciertas imágenes. Entonces, de alguna forma es un muy buen augurio, es ese descenso, por eso les mencionaba esa sensación, esa experiencia tan especial que he tenido hace 2 tonales, aprovechando las condiciones que se marcaban. Y creo que es muy estimulante. A mí me dejó muy satisfecho haber hecho un experimento con mi propio sueño. Ya no estás hablando de que a lo mejor se trata de creer si eso pasa o no pasa. Se trata de experimentarlo en carne propia y ser uno mismo el que lo practique y ver hasta dónde puede llegar mi control, mi conocimiento, mi conciencia. Y si falta, pues hay tonal, y si hay toda una regla aquí en el Tonalámatl para seguirla y aprender a mejorar esos estados importantes. Pero cuando menos esa parte que yo tuve oportunidad de picar, pues sí atravesó la negrura y sí tiró un flujo como lo auguraba ese día que estaba Tezcatlipoca de cara al cielo y estaba sobre él atravesando una lanza. Bueno, pues
pude disfrutar un cachito de eso al sentir ese flujo tan intenso de mensajes como cuando nos quedamos sin conexión y de repente llegamos a una zona donde no hay conexión y cuando llegas a la parte donde hay conexión de tu teléfono y entran un montón de mensajes, así sentía yo que estaban entrando mensajes ese día en cada momento y entraba ya el sueño, empezaba a cargarse un mensaje, empezaba ya a ver un desarrollo de cosas, y entonces salía yo un poco para no perder la conciencia y entonces se sentía muy bien. Era muy interesante, al final, repito, me quedé dormido y vámonos, fue también rico. Pero hoy otra vez tenemos un augurio nocturno, de nocturnidad, de posibilidades de atravesar, no solamente a través del sueño, sino hay muchas maneras de generar esa conexión, ese descenso de las serpientes. En la parte de superior, eh, también otra vez las sutilezas cambian el mensaje. A veces tenemos un ser tonado, a veces tenemos un ser azul. En este caso tenemos a un ser blanco y me recuerda al conjuro de López Austin, que tradujo López Austin, recogido por Alarcón, dicho por algún nahual del siglo XVI, XVII, perdón, y que fue recogido por Hernando Luis de Alarcón y traducido por Alfredo López Austin, el maestro que hace solo un poco tiempo nos ha eh, compartido mucho conocimiento, pero se fue ya a Mictlán y ya no ha vuelto, ya no volverá el maestro López Austin, pero él decía en uno de sus conjuros, como su traducción, hablaba, recuerdo muy bien que dice los brazos amortecidos, porque habla precisamente que el cuerpo blanco es el cuerpo que ha dejado de tener tona. Pero en ese conjuro específicamente, que creo que puede tener una relación directa con este Tonalámatl, y lo hemos visto, así que hay mucha relación a veces en lo que se verbalizan esos conjuros con esos mensajes. Dice también que es como una forma, esa forma de quedar blanco y quedar sin tona, en el contexto de ese conjuro en especial lo dice, es un conjuro para ir a recorrer un camino. Entonces dice que para que no lo distraiga la sangre y el tona, dice el personaje, porque dice que durante ese camino va a tener muchas tentaciones y habla concretamente de mujeres, porque es un hombre el que va a cruzar ese camino. Entonces, por eso él pide que dice que su cuerpo sea amortecido y que no tenga tona, para que ese tona no hierva y no arda, ¿no? Eh, y a mí me recuerda un poco eso porque veo el color blanco de este ser y que además está, a diferencia de otros, está también con el maquillaje y el atuendo de Mictlantecutli. También recordaba mucho que leía yo, ahora que he estado trabajando mucho el tema de sacrificio y autosacrificio, estaba leyendo que precisamente en muchas zonas de Anáhuac, cuando se tomaba un prisionero, precisamente en lugar de como nos dicen que siempre llegaba y, directo a la piedra y a sacrificarlo y sacar el corazón, pues esas son argumentos políticos propios de ciertas épocas en que se difundieron esos temas. Yo no pongo en duda que hayan existido algunos sacrificios humanos como en todas las sociedades, ¿no? Nuestra propia religión dominante en Occidente, que es la religión cristiana, pues habla de un sacrificio, ¿no? Bueno, entonces no entremos en ese tema, pero lo que sí puedo decirles es que decían que a todos los capturados en una guerra, generalmente se les hacía precisamente hacer sacrificios, se les hacía realizar determinados actos rituales. Se habla, por ejemplo, de lo que yo leía, que al prisionero se le pedía que hiciera sus propias punciones y el prisionero, no crean que lo hacía con tanto sufrimiento. Para él también era así como un demostrar que él era poderoso, hacer un autosacrificio muy fuerte y ante sus captores. Pero también habla ahí de la serie de rituales que hacían, ¿no? Que se realizaban, ponerse maquillaje facial, vestirse de determinadas deidades para hacer ese tipo de rituales, ¿no? Y a mí me recuerda un poco eso, porque hoy que tenemos a Chalmecatecutli, me gustaría que me llevara hoy de prisionero a Mictlán. Me gustaría ir a Mictlán y pintarme el cuerpo de blanco y disfrazarme de Mictlantecutli y ser prisionero en ese lugar durante una noche y que mi corazón, va ahí en la mano, también aprenda a hablar en ese Mictlán, en ese lugar donde todo es silencio. Entonces, eh, hoy tenemos contrastes muy, muy interesantes. Tenemos el agua, que es la vida, y tenemos también la muerte. Y tenemos el fuego, además, en las plumas del álotl y en la presencia de Xutecutli, que también es bello y precioso. Y en ese 11 tenemos a Chalmecatecutli. Entonces, eh, tenemos la vida, tenemos la posibilidad de estar vivos, pero conocer Mictlán,
pero para conocer Mictlán finalmente necesitamos una ofrenda, y es la ofrenda que presentan los tamales, esa serpiente de color amarillo que, como nos ha comentado Gerardo, también son a veces en el Borgia, son tintes que se han disminuido el color, pero que es el verde, y que recuerden que la gama de colores en la antigüedad no era la misma, no era como nosotros, azul marino, azul rey, azul cielo, era diferente, y verde y azul eran muy primos y casi primos hermanos y casi primos hermanos que vivieron en la misma casa y comieron lo mismo porque eran muy parecidos. Por eso jade y turquesa también aluden a cuestiones muy cercanas, y en este caso, este azul quiere decir que estamos vivos, pero el otro es un flujo rojo y viene de la nocturnidad. Para mí, quiere decir que hoy tenemos esos flujos que también, como pueden existir en el día, en el temazcal y el calor, el fuego y el agua, también en la noche pueden existir ese calor y mantenerse con esa vida y venir de la nocturnidad para que podamos explorar. Porque finalmente lo que pasa en esas experiencias oníricas es que estamos un poco muertos, según la concepción de Anáhuac. Hemos abandonado nuestra carne, nuestros huesos y se han quedado en la cama o en el lugar en el que nos hemos dispuesto a dormir, y nuestro ser, ese ser que es conciencia, si queremos, ese ser que tiene, que comparte todos los atributos todos los días con tantos númenes, que unos días es Tlaloc, que otros es Chayutlico, y que otros días es Tonacatecuhtli, que otros días es Tezcatlipoca, bueno, Tezcatlipoca casi todos los días, y que a veces es Quetzalcóatl, ese ser esencial es el que puede ir ahí a generar toda esa posibilidad, ese saber que tiene eh, mucha trascendencia, lo hemos comentado, porque de Mictlán puedes traer los porqués y los paraqués de las cosas. Quetzalcóatl eh, nos enseñó a llevar el tiempo, nos enseñó a seguir ese Tonalámatl, y cada día nos va a ir diciendo qué cuestiones son necesarias. No nos piden adorar nada, no nos piden pagar nada, no nos piden otra cosa más que cultivarnos a nosotros mismos, porque es la mejor forma de retribuir a todo este gran proceso espiralado y fractálico que implica la existencia, ¿no? No estamos solos, estamos conectados a muchos niveles, y en nuestro nivel lo único que podemos hacer es seguir el Tonalámatl y depurarnos. Y hoy la depuración pasa por Mictlán, ¿no? Y pasa por el fuego y pasa por el agua. Así que, pues una vez más, los invito a que tomen sus propias reflexiones de las palabras que les he dicho y que también mis compañeros van a compartir, y construyan su propia ritualidad, su propio sentido en el tonali que empieza hoy, ya dentro de unas 5 o 6 horas. Así es. Los antiguos, fíjate que los antiguos sabios que les daban o les otorgaban el grado de Quetzalcóatl tenían como parte de sus tareas el estudio y el aprovechamiento de las aguas corredizas, tomando en cuenta la fuente o la energía que de ellas emana, ¿no? De modo que observando las imágenes mánticas, pues yo veo que todo esto está ahí representado, ¿no? Vemos símbolos de fuego, de flujos de energía, ese Tecpat que representa la luz en la conciencia, la intuición despierta, eh, ese hombre, ¿no? Tomado por los cabellos, con un corazón nuevo que a lo mejor se le va a poner, y a veces me imagino podemos ser ambos personajes, ¿no? Como otras veces ha señalado Rolando, nosotros tomamos esa decisión. Entonces, a lo mejor también nos podemos imaginar como que estamos en ese proceso de inyectarnos algo nuevo en nuestro corazón, ¿no? Ponernos en ese momento en blanco en donde todo es posible, donde cualquier pintura se puede crear, ¿no? Entonces creo que estamos en esa gran oportunidad de, pues, de ser acción, de ponernos en movimiento, de verdad ir al encuentro de Chalma, Catecuhtli. Y yo les presento aquí un canto que pueden llevar, o lo pueden hacer canto, para llevarlo a ese encuentro. Y dice así: ojos de agua de sombra, ojos de agua de pozo, ojos de agua de sueño, el silencio y la soledad, como dos pequeños animales a quienes guía la luna. Beben en esos ojos, beben en esas aguas. Si abres los ojos, se abre la noche de puertas de musgo. Se abre el reino secreto del agua
que emana del centro de la noche. Solemos contemplar la realidad con los ojos bien abiertos y si los cierras, un río, una corriente dulce y silenciosa te inunda por dentro, avanza, te hace oscura. La noche moja riberas en tu alma. Y el conjuro es: yo soy lo que Matlactli Guanse Atl es. Luego, yo soy fluidez y adaptabilidad. Yo soy Xutecutli, Chalmacatecutli, Tepeyoloctli. Entonces soy también Atlachinoli. Yo soy el guerrero con corazón nuevo que vence cualquier desafío y renace desde el Mictlán, en el Temazcali, para construir su propia realidad. Muchísimas gracias, Lili. Excelente, poético, inspirador, como siempre, las palabras de cierre de estas interpretaciones, de estas lecturas, siempre poéticas. Muy bonito, gracias. Bien, pues, antes de despedirnos y antes de pedirles si tienen algún comentario final, mis compañeros, recordarles que estamos en plena temporada de cursos aquí en Caltonac. Y bueno, ayer tuvimos la segunda sesión de Amostli. Para ese curso ya prácticamente ya cerramos inscripciones porque ya el grupo está bastante nutrido y completo. Ya llevamos 2 sesiones y el curso de mitos sí todavía tenemos abiertas inscripciones para quien se quiera todavía inscribir. Tienen oportunidad, apenas sucedió la primera sesión, la cual si se inscriben en estos días, pues ya pueden ver en el grupo cerrado de Facebook donde estamos concentrando toda la información de este curso que dirige la maestra Lili. Y la próxima semana, el día 5 de octubre, vamos a iniciar el tercero de los cursos Tonalpohualli Módulo 1, un estudio detallado de esta herramienta fundamental para profundizar en el estudio de la cultura, ¿sí? Acceder directamente a los detalles relevantes de la cultura ancestral de México, el ser y la cuenta del tiempo. Es decir, tiene una variedad de usos y de aplicaciones el Tonalpohualli tan grande que es necesario estudiarlo con mucho detalle, conocer todas sus aristas, todo lo que nos está mostrando para precisamente poder entender la grandeza de la herramienta y sobre todo que puede ser una puerta de acceso a mucho conocimiento y muchas herramientas que nos pueden ser útiles para organizar nuestra vida, para planificar, para hacer un montón de cosas. Y bien, pues los invitamos a que se suscriban, nos pregunten, se pongan en contacto con nosotros con respecto a los cursos a través del correo caltonac.cecipac@gmail.com, donde estaremos encantados de responder todas sus dudas, de informarles sobre los costos y los detalles de la inscripción. Así que pues siguen invitados a esa temporada de cursos. Pónganse en contacto con nosotros, inscríbanse y sobre todo también les pedimos que compartan nuestra información que todos los días que les damos a todos ustedes. Y también los invitamos el próximo viernes 30 de septiembre en el Tonali Matlactli Guanjay Osomatli, 13 Osomatli, el último Tonali de la trecena Sequiahuitl, donde vamos a estar comentando y analizando la imagen de la trecena que viene, ¿sí? Terminamos una trecena, inmediatamente empieza la siguiente, y estos ciclos son los que siempre estamos nosotros estamos reiterando para que nos vayamos haciendo conscientes de cómo va operando el tiempo, cómo es que se va contando, cómo el Tonalpohualli nos va llevando por todas estas imágenes y transitando por todas estas cuentas, para que también experimentemos en carne propia qué es lo que nos propone el Tonalpohualli, cómo nos lo va mostrando a través de los documentos, de los amostri, de los tonalámats. Y aquí está la imagen de Semalinali, 1 hierba, que es la siguiente trecena, la 9ª trecena del Tonalpohualli. Y casi llegamos a la mitad de esta cuenta. Y bueno, pues el próximo día, 30 de septiembre, en el Tonali Matlactli Guanjay Osomatli, la lectura de la imagen de trecena, que va a iniciar el 1 de octubre, la trecena Semalinali, 1 hierba, y que va a tener como patrona, como lo pueden ver aquí, a la señora Mellagua.
a la que habita en el maguey. Y bueno, pues no me resta más que pedirles a mis compañeros que si no tienen algún comentario, alguna cuestión más que decirnos. Yo quiero agradecerles a todos los que nos acompañan a través de todos nuestros canales, ya sea por Facebook, por YouTube, aquí en el Zoom, en el mero momento en el que hacemos este programa o en diferido, porque realmente yo siento la comunidad que se hace. De verdad que mi corazón se llena de energía, mis compañeros que comparten conmigo este ejercicio de levantarse temprano, de a veces siento como mi espíritu jala mi cuerpo y lo levanta, lo pone de pie y lo sienta aquí ante todos los libros que leemos y los estudios que hacemos. Y yo les puedo decir que llegué así, de media dormida a la silla el día de hoy y me voy diciendo estas palabras: soy el agua hecha tlachinoli, ceso de copiar lo que era antes y me reinvento. Yo espero que todos podamos sentir esta comunidad que hacemos y así nos carguemos de energía tonálica para el día que comienza, bueno, que ya comenzó, pero que traerá retos, que traerá encrucijadas, que traerá aventuras y que traerá muchos conocimientos para cada uno. Feliz día. Hasta pronto. Buen Muchas tonali gracias. para todos. Excelente tonal y un abrazo para todos. Nos vemos el día de mañana. Gracias.